Ahora les voy a presentar el cuarto conferencista de esta tarde, el doctor Rafael Fernández. Es médico veterinario de la Universidad de Zulia, de Venezuela, con máster en medicina aviar de la Universidad de Georgia. Desde 1972 ha laborado en varias empresas como Pfizer y Laboratorios Selectos. Tiene varias publicaciones en diferentes países hispanos y actualmente es consultor internacional de Aves LLC. En esta tarde él nos va a presentar sobre el sistema inmune, su importancia en el performance productivo de las aves. Adelante, doctor Rafael. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo y por estar presente hoy en esta plática, y muy especialmente a Navi por darme la oportunidad, aunque sea de manera virtual, poder estar presente una vez más en este evento que varias veces he estado asistiendo. Agradecer a mi amigo Amien, a quien nos conocemos hace varios años, por esta invitación nuevamente. A todos ustedes y a los que hicieron posible, a tanto Behringer como Interagro, de patrocinar mi presencia en la tarde de hoy y compartir con ustedes. Muchas gracias. La charla que me fue asignada para la tarde de hoy se refiere al sistema inmune y su importancia en el rendimiento o performance productivo de las aves. Voy a ir hablando, no soy un experto, los que me conocen saben que no soy un experto en inmunología, pero voy a tratar de llevar una introducción de la inmunología desde el punto de vista clínico, que es lo que nosotros como clínicos de campo vemos. Si no existe un sistema adecuado del sistema inmunológico en las aves, estas están predispuestas a contraer enfermedades infecciosas que van a comprometer la eficacia de protección del sistema inmune, permitiendo por lo tanto la expresión clínica de otras enfermedades como del tipo respiratorio y digestivo, entre otras. ¿Por qué hago énfasis en el tejido respiratorio y digestivo? Porque más del 70% del sistema inmune, ya eso me lo han oído decir otras veces y por eso lo subrayé, del sistema inmune está presente en el sistema digestivo. Ya para nosotros, los que trabajamos la parte de clínica, la sanidad y la patología de las aves, no es solamente importante por la ganancia de peso o por la pigmentación, etcétera, sino también por el sistema inmunológico que representa la pared intestinal, la salud intestinal de las aves. Entonces, por eso es muy importante que cuidemos la integridad, la continuidad del epitelio intestinal. Entonces, la inmunosupresión es un estado temporal o permanente de disfunción de la respuesta inmune que conduce a incremento en la susceptibilidad a enfermedades. O sea, cualquier tipo de enfermedad como la que ya mencionamos, y cualquier fotografía como esta que vemos acá de dos aves, estas fueron tomadas en un país en una isla del Caribe. Esta ave yo puedo utilizarla para un caso de gumboro, para hacer un caso de coccidia, para un problema respiratorio, y al final era un problema de tipo de inmunosupresión que favoreció posteriormente al desarrollo de uno de los problemas respiratorios. Nosotros generalmente en el campo lo que vemos a partir de la tercera o de la cuarta semana, nos llaman, nos dicen: Rafael, tenemos problemas de tipo respiratorio, tenemos problemas digestivos, tenemos cabeza hinchada. A los pollos se les hincharon las cabezas y tenemos secreción o moco, pero no nos damos cuenta de la inmunosupresión que puede estar pendiente desde temprano. Ya Luis Pachón en su charla previa nos estuvo hablando también de esa inmunidad maternal, que es muy importante que nosotros desarrollemos y que demos a la progenie. ¿Okay? Entonces, toda esta inmunosupresión, ¿okay? ¿Cómo la traducimos? Al final se nos traduce en una disminución en el rendimiento primero productivo y por lo tanto económico de las parvadas afectadas, que es nuestra responsabilidad, aunque nosotros seamos clínicos, pero estamos en el sector productivo. Y a nosotros las empresas, los dueños de las empresas nos tienen, y nuestra misión es traer un beneficio económico porque hay un capital invertido ahí. O sea, todo esto de la inmunosupresión, de la salud de las aves, tiene que ser convertido en un beneficio económico. Entonces, para completar un poquito lo que Luis Pachón dijo en la charla anterior, si el sistema inmune sano no solamente viene desde que yo voy a vacunar al pollito el primer día de edad, por decir algo, sino el desarrollo embrionario.
Una buena inmunidad maternal es importante para que haya un buen desarrollo embrionario. El manejo inicial es importante, la sanidad ambiental y el efecto de la nutrición. Y por supuesto, los estímulos apropiados y la prevención de las enfermedades más comunes y endémicas en la región. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos países donde la hepatitis por cuerpo de inclusión y otros donde la laringotraqueitis es endémica y que está causando serios problemas, pero en Guatemala no lo es, pero sí lo es en otros países vecinos. ¿Okay? Entonces, el hecho es que nosotros identifiquemos cuáles son las enfermedades que tenemos en el país, cuáles son las condiciones que están presentes en el país para establecer los calendarios de vacunación. Pero todo esto no es que lo vamos a establecer el programa de vacunación cuando veamos los síntomas, sino que todo esto tiene que venir de la mano con un sistema inmunológico sano. Cuando hablamos del sistema inmunológico sano, no estamos hablando de enfermedades infecciosas solamente. En la tarde de hoy nos vamos a dirigir a enfermedades infecciosas, pero también hay agentes no infecciosos que afectan el sistema inmunológico. Rápidamente, tenemos varios tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Por eso una inmunidad innata, es decir, la que es propia de, como por ejemplo, que a los humanos no nos da la influenza aviar, porque eso es propio de las aves, que a los humanos no nos da coccidiosis aviar, ¿ok? Pero a nosotros sí podemos sufrir las consecuencias de una respuesta a una vacunación mal efectuada para Newcastle. No es que nos da Newcastle, no es que nos dio bronquitis infecciosa, sino que es la actividad del virus en la glándula, nos causa conjuntivitis en las vías respiratorias superiores o en la conjuntiva, porque es el tejido linfoide. Pero nosotros no contraemos la enfermedad, pero sí pues, el tejido linfoide que existe en la conjuntiva humana responde a este antígeno, pero no nos da bronquitis infecciosa, no nos da Newcastle. Eso que esté bien claro. Entonces, esa es la inmunidad innata. Igual sucede en todos los animales. Y la inmunidad activa es la que nosotros desarrollamos con la aplicación, ¿verdad? Administración de las vacunas desde el primer día de edad, etc. Y la inmunidad pasiva es la que es la artificial a través del huevo, la inmunidad maternal que Luis trató en la charla anterior. Todo esto, entonces la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, y viene sumada con la inmunidad activa, todo esto es el complemento de la inmunidad total. Para nosotros, un órgano muy importante y que no solamente cuentan las aves con él, es la bolsa de Fabricio. Este es el sitio de diferenciación, es el órgano de los linfocitos B, es el órgano linfoide primario de las aves. Esa es la gran ventaja que tienen las aves, que tienen bolsa de Fabricio. No tienen ganglio, ¿okay? No tienen ganglio como tienen los mamíferos, pero tienen la bolsa de Fabricio y tienen un sistema digestivo con una base inmunológica muy buena y muy completa. Es nuestra misión, es nuestro deber cuidarla, protegerla con los antígenos vacunales y protegerla de efectos inmunosupresor adversos que están en el ambiente. Acá vemos las bolsas. La bolsa de Fabricio, lo sabemos que están en la región dorsal del intestino, ¿verdad? Y en la parte final del intestino, cerca de la cloaca, tiene un buen tamaño y su desarrollo normal lo podemos obtener hasta las 12 semanas de vida. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si yo en el campo observo que ya a partir de la tercera, cuarta semana la bolsa se me comienza a atrofiar. Eso es correcto, porque usted no cría pollo en condiciones, en unidades de aislamiento. Cuando trabajamos en unidades de aislamiento, donde tenemos los pollos, que es el grupo control, donde no está en contacto con ningún agente infeccioso, la bolsa de Fabricio se mantiene como el tamaño que está acá, que está reportado en esta gráfica, hasta las 12 semanas de vida del ave. Esto es importante. Por eso que el hecho de que nosotros veamos una bolsa de Fabricio que a la cuarta semana en el campo, que a la quinta semana ya comienza su atrofia, nuestra función ya no va dirigida hacia la bolsa de Fabricio, sino sobre otros órganos como el timo, que es lo que donde van a estar las células T y nos va a dar la inmunidad medida por célula. Cuando nosotros
Perdón. Cuando nosotros observamos la bolsa gráficamente, podemos ver que hay un lumen porque es una glándula, ¿verdad? Una glándula tiene un mesénquima, tiene una musculatura lisa, tiene un epitelio bursal donde están presentes estos linfocitos precursores, que son células linfoides no diferenciadas. Esta es muy importante porque esto de aquí donde van a nacer los linfocitos B, que son nos dan la inmunidad o la protección humoral que están en la sangre, que son los anticuerpos que nosotros medimos por las pruebas de ELISA. Y los linfocitos T que se van a hospedar, a diferenciar y que se van a establecer en el timo, que son los responsables de la inmunidad mediada por células. Por eso es que cuidar este órgano, que se mantenga activo durante las primeras 4 o hasta los 30 días de vida en las aves comerciales, es mandatorio. Por ninguna razón, no solamente por el virus de Gumboro, por ninguna razón, la bolsa de Fabricio debe estar atrofiada antes de los 28 días de vida. Acá tenemos una manera gráfica y aquí queremos darle crédito al doctor Juan Carlos Rodríguez, un gran amigo colombiano que es profesor en una universidad en Canadá. Y aquí gráficamente Juan Carlos presenta lo que siempre hablamos, que tiene una estructura cortical y medular. Esta estructura medular es donde está la diferenciación de los linfocitos. Aquí están los linfocitos y ellos se van a diferenciar bien sea por un antígeno vacunal, que sería lo ideal, o por un antígeno que es un virus de campo. Cuando es un virus de campo, él puede producir destrozo o daño no regenerativo de la capa medular. Entonces, esta capa medular debe mantenerse intacta. Nosotros podemos ver cuando un antígeno vacunal atenuado entra en contacto con estos linfocitos, produce esa diferenciación. Unos son destruidos porque es el efecto fisiológico y luego estos linfocitos B son los que atacan a ese antígeno vacunal o migran a otros órganos como el vaso o migran hacia el intestino, los centros como las placas de Peyer, etc. Tenemos que tener en cuenta los antígenos vacunales, ya los vamos a ver como de Gumboro, tenemos células, tenemos antígenos vacunales cepas suaves, tenemos intermedia plus y cepas calientes, agresivas. Entonces, es muy importante saber qué antígeno vacunal estamos usando, que no comprometa la actividad fisiológica posterior de la médula, porque aquí es donde se van a estar regenerando estos linfocitos. Entonces, cuando ya la estructura, ya están diferenciados estos linfocitos, esto va en el ave a unos órganos secundarios, linfoides secundarios. ¿Y cuáles son estos órganos secundarios? Acá los podemos ver. Tenemos el divertículo de Meckel en el intestino, tenemos las placas de Peyer, ¿verdad? Que también tenemos en el intestino medio, las podemos observar. Me está congelando esto. Ok, tenemos las tonsilas secales, que es el sitio de mayor resección. Las placas de Peyer y las tonsilas secales son los sitios de mayor resección de los linfocitos de la inmunoglobulina IgA. Tenemos también en el vaso, que es un sitio de reservorio de las células, de las células linfoides, que es un órgano que es atacado cuando hay problemas de mares. Importante, es un órgano blanco. Tenemos la glándula pineal. Fíjense la importancia de la glándula pineal y de la glándula de Harden. Todos estos son los que llamamos el tejido linfoide asociado, y que es muy importante. A veces nosotros no le prestamos la atención a la bolsa y al timo, a la bolsa de Fabricio y al timo, pero no debemos dejar estas otras estructuras, porque son las que nos van a garantizar a nosotros, que nos van a garantizar la sanidad, la salud del ave durante todo su ciclo de producción. Ok, entonces tenemos tejidos, órganos y células. Todo esto nos forma el cóctel del sistema inmune. Es necesario que esto lo mantengamos. Este cóctel lo tenemos acá intacto, acá lo tenemos bien completo. Tenemos la bolsa, el vaso, ¿verdad?
Tenemos médula ósea, glándula de Harder, placas de Peyerl, tónsilas cecales, tenemos heterófilos, linfocitos, todas estas, las células asesinas, células tequiles, etc. Esto es parte del complejo inmunológico de todo ser vivo. Esto tiene que mantenerse intacto. Cuando comienzan a aparecer, ¿verdad? En un momento determinado, agentes que nos comprometen esta integridad, que nos dañan al tejido inmunológico, como de la bolsa de Fabricio, del vaso, o de la médula ósea, de la glándula, de las placas de Peyerl, de las tónsilas cecales, nos afecta todo lo que es la actividad fisiológica del sistema inmunológico. Y es cuando se nos establece un cuadro de inmunosupresión. Ahí nosotros castigamos, cuestionamos y nos rompemos la cabeza pensando qué le pasó al programa de vacunación. Entonces, es muy importante que antes de que hablemos de las condiciones inmunosupresoras o agentes infecciosos como tal, velemos por la salud de un sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico sano es mandatorio, ¿no? Bien sea por contra agentes infecciosos, que es como vacunamos nosotros, es nuestra responsabilidad clínica, o agentes no infecciosos como condiciones ambientales, alimentos, micotoxinas, etc. Yo no le voy a entrar en detalle en esto porque contamos con poco tiempo. Ya ustedes me habrán oído en otras charlas hablar más detenidamente de las condiciones inmunosupresoras, infecciosas y no infecciosas. Las nombraré algunas de ellas como viruela, reo. Hoy en día está tomando mucho énfasis el reticuloendoteliosis, pero sí voy a hacer alguna mención del mare, del gumboro y anemia infecciosa, porque esto ahora llamo yo las tres Marías y que van de la mano. Cuando hay un efecto simbiótico entre ellas, se produce, no la simbiosis, se producen efectos sinergéticos que dañan el sistema inmunológico. Aquí no es 1 más 1 y más 1 son 3, sino que 1 más 1 son 5. Y si 1 más 5 y más 1 son 25. Por el efecto sinergético que se presentan cuando estas condiciones se asocian entre ellas. Ustedes me han oído hablar de inmunosupresión y no asociemos. Inmunosupresión no es solamente gumboro. El gumboro es parte de la inmunosupresión, pero no es lo único. Nosotros podemos tener inmunosupresión y no tener problemas de gumboro. Ojo, eso lo tengamos en claro. Pero vamos a referirnos a la 3. ¿Qué es anemia infecciosa? ¿Cómo controlamos anemia infecciosa? Yo no voy a hablar de la enfermedad. La anemia infecciosa, ¿cómo la controlamos? A nivel de la reproductora, vacunando a la reproductora con un calendario de vacunación. En la práctica, en la experiencia actual, nosotros debemos necesitamos de 2 vacunas de virus activo. Una generalmente la aplicamos 6, 7, 8, 9 semanas, dependiendo de los desafíos que pueden ocurrir en el campo. ¿Por qué? Porque con esta inmunidad temprana nosotros damos inmunidad también a las aves reproductoras. Y una vacuna activa antes del inicio de la producción para llevar una buena inmunidad a la progenie. La exposición natural se usó al principio, o el desafío de campo, como inmunidad de las aves, pero está bien demostrado que la exposición de las aves y no contar con la vacunación, no exponer las aves al virus vacunal, no nos garantiza la transmisión homogénea de anticuerpos protectores a la progenie. Nosotros necesitamos valores superiores a 2.800 al primer día de edad para que tengamos una buena protección contra anemia infecciosa en el pollito. Otra cosa que también nosotros hemos notado y que lo tocó Luis Pachón en su presentación anterior, el tiempo de almacenamiento del huevo. En estudios que nosotros realizamos con unos colegas en Colombia y que fue presentado en la AAAP hace 3 años, pudimos comprobar que cuando almacenamos los huevos por más de 7 días, el grado de presencia o la transmisión o la inmunidad maternal para anemia infecciosa disminuía y caía a valores no protectores. Por eso que es muy importante lo que él enfatizó, la rotación efectiva de los huevos. No almacenemos huevos por más de 7 días, por favor. No, yo sé que a veces ocurren trancas, a veces ocurren tapones, como le decimos en República Dominicana, etcétera.
pero tratemos de ser efectivos en la rotación de los inventarios para evitar de que nos nazca un pollito expuesto a edad temprana a esta condición inmunosupresora. La enfermedad de Mare. Bueno, ya nosotros sabemos toda la enfermedad de Mare, el efecto que produce en la reproductora, pero nos vamos al efecto de pollo. En pollo, antes decíamos, no, yo no vacuno los pollos contra Mares porque no, yo no veo tumores. Usted no tiene por qué ver tumor en pollos de engorde. Puede producir un efecto inmunosupresor silente y favorecer el desarrollo de otras enfermedades como respiratorias después de la tercera o cuarta semana. Esta enfermedad de Mare no es con anemia infecciosa que va ligada, va muy vinculada con Gumboro. Entonces, cuando tenemos problemas de Gumboro, no perdamos de vista Marek, porque el Marek y Gumboro son dos enfermedades inmunosupresoras muy parecidas y que causan cuadros como los que estamos hablando acá, de rosaculitis, descomiso en la planta de proceso, y también nos produce cuadros de celulitis o infectious process IP en los pollos de engorde. Hablamos de la infección de la Borse Fabricio o de la enfermedad de Gumboro. Acá tenemos, bueno, el programa reproductora es mandatorio que vacunemos con vacunas vivas, a virus vivo para protegerla a ella, y vacunas inactivadas para que lleven cepa clásica y cepa variante para que lleven de protección eficiente a la progenie. Pero eso no es suficiente. Eso se pensaba que en un principio que hiperinmunizando a la reproductora, nosotros dábamos inmunidad suficiente a los pollos de engorde. Y eso se demostró hace mucho más de 15 años de que eso no es suficiente. Los desafíos de campo han aumentado y este virus es muy inteligente y ya variado, y hay variantes y hay serotipos y hay tipos diferentes. Entonces, en pollos de engorde, la inmunidad en las aves es necesaria y esta inmunidad debe ser activa. En mi opinión, nosotros debemos tratar de desarrollar la inmunidad activa en pollos de engorde desde el primer día de edad. Ustedes van a decir, bueno, ¿y los anticuerpos maternales? Ya los vamos a ver más adelante. Ahí vamos a ver, y no desde el primer día de edad, ya ustedes ven que no es desde el primer día de edad. Están haciendo en algunos lugares, en la mayoría de los lugares. En estos lugares donde yo vivo, acá en los Estados Unidos, en el más del 90% de las explotaciones avícolas, en un lugar donde es más quedado es en Mississippi, pero en el más del 95%, perdón, de las planteles avícolas vacunan in ovo, o sea, a la transferencia, al momento de la transferencia, a las 18 días y medio. Entonces, es muy importante la vacunación temprana para desarrollar una inmunidad activa, a pesar de que tengamos buenos títulos de inmunidad maternal. Luego les explico por qué. Porque tenemos que estimular una protección respiratoria y digestiva dinámica. Cuando el pollito nace, nosotros antes de nacer ya estamos sometiendo a un estrés permanente, una lucha por la vida. Lo tenemos acá en el estrés de la incubadora, que está cuando está en la nacedora picando para tratar de nacer. Luego lo vacunamos, lo transportamos, lo llevamos al campo y le enfrentamos a virus de Marek, de Gumboro y a virus entérico. En Panamá y en otros lugares hemos demostrado la presencia de virus entérico en aves de 7 días de vida. Eso con trabajo con el doctor Fred Head. Condiciones ambientales también son inmunosupresoras. Entonces, todo esto nos va a favorecer a que el ave esté afectada. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, y todo esto no se va a manifestar acá en una manera subclínica, sino que se nos va a comenzar a presentar cuando ya el ave está más grande, próxima a salir al mercado. Entonces, tenemos dos formas de la enfermedad de Gumboro. Un repaso rápido: es la forma subclínica, que es la forma silente, y la forma clínica. La forma subclínica ocurre en los primeros 10 días de vida. Es la forma permanente, o sea, no hay reversión, como dirían los políticos en procesos electorales. No hay reversión, el daño es permanente. Y es el responsable del deterioro de los parámetros productivos o técnicos y la aparición de las enfermedades respiratorias y digestivas en las aves. La forma clínica puede presentarse después de la tercera semana y en algunos casos puede resultar transitoria, y dependiendo de la virulencia puede haberse recuperación del tejido linfóide. Esta gráfica del doctor Freger también nos muestra, mira, aquí está lo del nacimiento.
aquí están los estrés que le había estado hablando, y aquí está si la inmunidad, la inmunosupresión no ocurre en estos primeros días de vida, que la inmunosupresión subclínica, que nosotros vemos, no vemos ningún daño en el pollito, es una inmunosupresión permanente. Nosotros decimos después, y si nos ocurre después de los 21 días, puede ser una inmunosupresión transitoria, pero esta es la que más nos importa, esta inmunización permanente. ¿Por qué? Porque cuando esta inmunosupresión ocurre acá, nosotros vamos a decir, el pollito venía muy bien, doctor, pero después de los 21 días, cuando comenzamos el cambio del alimento, se nos presentaron los problemas respiratorios. Y eso es cierto. El estrés del cambio del alimento, el cambio del alimento es un estrés, pero eso no fue lo que determinó todo. Lo determinó era que el sistema inmunológico ya no venía funcionando bien. Entonces se nos presentaron problemas de bronquitis, de laringo, de Newcastle, de neumovirus, problemas de dermatitis gangrenosa, problemas de coccidiosis, problemas de descomiso de aves en la planta de proceso, etcétera. Y todo eso afecta el bolsillo y los parámetros productivos, y el dueño de las empresas nos piden a nosotros los resultados. ¿Qué pasó acá? Bueno, las bolsas estaban muy bonitas y tal, no sé qué pasó. No, yo no quiero, yo no vendo bolsas, doctor, yo vendo kilos de carne. Yo quiero que usted me diga qué voy a hacer para solucionar estos problemas. No, que el pollo iba bien, que no sé qué. Bueno, determine dónde hubo el problema, y si el problema está acá, solucióneme el problema para que me mejore estos parámetros, porque esto al final lo que nosotros debemos dar, buenos parámetros productivos, buena salud de las aves, y que no comprometamos los parámetros definitivos de las aves. No podemos esperar de que los anticuerpos maternales disminuyan, porque aquí nos actúa entonces, esto, como ya les dije, disminuye Gumboro, tenemos la inmunosupresión transitoria y nos producen los problemas que ya hablamos, de dermatitis, bronquitis, problemas respiratorios, de coccidiosis, y nos aumenta los costos productivos y problemas zootécnicos. Cuando tenemos esto, me decía, bueno, pero es que yo vacuné la reproductora y lleva cepas variantes y cepas clásicas. Eso es correcto. Pero pues, estas cepas variantes no respetan niveles de anticuerpos presentes en la sangre, no respetan anticuerpos maternos, niveles de anticuerpos circulantes. Son muy agresivas, por lo tanto necesitamos un nivel protector, necesitamos vacunar al primer día de edad para que ya al tercero, cuarto, al quinto día, nosotros podemos tener una respuesta contra estas variantes. Ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros podemos aplicar al primer día de edad una vacuna, podemos hacer una vacunación, bien sea en el agua de vida o inyectado. Y aquí la aplicamos. Y aquí vemos que estamos aplicando la vacuna. Aquí estamos aplicando la vacuna intermedia, ¿verdad? Cuando aplicamos la vacuna, pero ya la cepa variante, como actúan temprano, nos producen un daño mucho más temprano. Y ese es el daño silencioso que aprovechó la ventana inmunológica que le estamos dando oportunidad. Entonces, estas cepas intermedias, las cepas variantes, son muy dañinas y tienen un comportamiento muy diferente a lo que es una cepa clásica. Entonces, estas vacunas de primera generación, no tengo nada contra ellas. Todas las vacunas funcionan. Lo que tenemos que saber en qué momento vamos a vacunar y cómo usar como ellas. Entonces, si tenemos cepas variantes, tenemos cepas, vacunamos aquí con una cepa intermedia, y tenemos otra acá, ya el daño lo tenemos, la ventana, ya el daño, y teníamos anticuerpos maternales elevados, pero nos actuó de manera temprana. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer aquí? Es vacunar al primer día de edad. Que los anticuerpos maternales me van a afectar el virus, depende cómo lo afectemos. Recuerden que en las vacunas hay millones de partículas virales y algunas pueden ser afectadas, otras no. ¿Ok? Y el ejemplo que se los puse antes, lo aplicamos por vía in ovo y sin embargo esa vacuna funciona. Entonces ocurre una depresión linfoide postvacunal temprana. Entonces nosotros lo que queremos es despertar el sistema inmunológico temprano, o sea, causar una inmunidad temprana. El complejo antígeno-anticuerpos, sabemos que es una cepa Winterfield, muy buena también, funciona excelente cepa vacunal, la 2512, pero el mismo concepto. Estas cepas variantes no las respetan, porque es una cepa clásica. Entonces tenemos y rompe acá en la ventana inmunológica, la afecta, y cuando ya que comienza a soltar, a actuar, cuando ya los anticuerpos liberan el virus, la cepa variante ya ha actuado. O sea, nosotros necesitamos un sistema de vacunación
un complejo de vacunación mucho más activo, gracias, desde el primer día de edad. Ojo, de nuevo, no tengo nada contra ninguna de las vacunas porque los patrocinadores míos tienen todas estas vacunas y las he usado todas y todas me han funcionado. Pero lo importante es saber en qué momento utilizarlo y bajo qué esquema. Y la tercera generación de vacunas es la que lleva el vector HBT, que es el virus de Mare, y que se le inserta el BP2, la proteína BP2, que es la proteína inmunogénica del virus de Gumboro. Esta se aplica al primer día de edad y cuando ya comienza a replicarse el virus de Mare, perdón, se comienza de una vez a multiplicar el BP2. Este BP2 no va a ser afectado por el virus, los anticuerpos maternales, porque no los reconocen. Entonces, aquí no existe ventana inmunológica. Esta es una vacuna que a lo largo se ha ido probando de que funciona bien y da una inmunidad temprana. Y en el campo, en efecto, si usted vacuna bien, no necesita revacunación en el campo. En la práctica, ¿cuántas veces usted vacuna contra Mare? Una sola vez. Y las aves de ciclo largo, una sola vez la vacuna contra Mare. No tiene que estarla revacunando. Entonces, esta es una vacuna por selección en los momentos de que ya necesitamos aplicar y controlar enfermedades como Gumboro. Entonces tenemos vacunas atenuadas, tenemos antígenos anticuerpos y tenemos la vacuna vectorizada. En la incubadora se pueden aplicar las tres, no está contraindicada. Que crían ventajas inmunológicas sí se presentan con la vacuna atenuada, ya le expliqué por qué, con el antígeno anticuerpo, pero no se presenta con la vacuna vectorizada porque comienza su actividad temprana. Se presenta inmunosupresión con cuando se usa la vacuna atenuada y el complejo anticuerpo. Se presenta debido a consecuencia de la ventana inmunológica que se presenta en ambos casos. No se presenta con la vacuna vectorizada. Y se puede usar en pollos de engorde. Las tres se pueden utilizar en pollos de engorde. Anteriormente estaba cuestionada la antígeno anticuerpo, pero ya hoy en día se está utilizando. Además, yo he utilizado esta que está acá, la vacuna vectorizada, la he utilizado en pollo, tengo experiencia en las gallinas y tengo experiencia en aves reproductoras en Centroamérica con buenos resultados. Esto es lo que nosotros al final vemos y qué es lo que castiga y lo que los dueños de las interacciones nos dicen. Tenemos problemas de rosaculitis, pues tenemos problemas de descomiso, problemas de artritis en los pollos también y comenzamos a buscar problemas de reo y posiblemente consigamos problemas de reo. Y hoy en día están apareciendo casos nuevos de reovirus en el campo. Problemas de celulitis, lo asociamos sí que hay un coli, lo aislamos y seguro que lo vamos a conseguir, pero asociémoslo con un problema de inmunosupresión o calidad de pollito, que es lo que llaman IP, Infectious Protein, por sus siglas en inglés. Un problema de colibacilosis puede estar asociado también con un problema de inmunosupresión temprana. Un problema de hepatitis por cuerpo de inclusión. Es los que están presentes en la charla de hoy, que proceden de países donde la enfermedad de hepatitis cuerpo de inclusión es endémica y que han visto que vacunando a las reproductoras contra hepatitis cuerpo de inclusión y llevando un buen control de la enfermedad de Gumboro y la enfermedad de Mare en pollos de engorde, no estamos vacunando contra hepatitis cuerpo de inclusión en pollos de engorde. ¿Por qué? Porque son condiciones, el adenovirus existe en el campo y que solamente se aprovecha de un momento de debilidad del sistema o fragilidad del sistema inmune de las aves. Y de nuevo, todo eso nos compromete y nos afecta los resultados productivos y zootécnicos de la empresa. Estos son unos resultados rápidos de un estudio que realizamos hacia allá en el 2009 en una planta que produce 5 millones de pollos por año acá en los Estados Unidos y que en ese tiempo tenía un problema de un coeficiente de variación de 15%. Un coeficiente en la planta de proceso, el objetivo que tenían con COP era de 12%. Tomando algunas medidas antes de usar la vacuna vectorizada, logramos bajarlo a 12.8 y utilizando por 8 semanas sí, en este programa y luego utilizando 8 semanas el programa con la vacuna vectorizada, logramos disminuir en más del 1% el coeficiente de variación. Échenle pluma a ustedes que manejan los números mejor que yo, los que están ahí en la parte de producción. 1.5 o 1.7% en economía y mejor uniformidad de pollo de engorde en la planta de proceso
En una integración avícola que produce 5 millones de pollos por semana, ¿cuánto dinero se representa? Y eso todavía se sigue manteniéndose. Entonces, el sistema inmune sano se logra no solamente con la vacunación. La vacunación es una herramienta de rompecabezas. Siempre le digo y pongo siempre un cuadro. Se requiere de buenas prácticas de manejo, de una buena bioseguridad, de unos programas de vacunación eficientes, de una buena calidad de pollito, de un control eficiente de las condiciones inmunosupresoras, infecciosas y no infecciosas. Y esto era todo lo que tenía, muy rápido, muy superficial, lo traté para la tarde de hoy, pero el tiempo traté de ajustarme al tiempo que me fue asignado. Muchas gracias y espero poder contestar las preguntas que tengan para la tarde de hoy. Y bueno, si requieren mayor información, estoy a la orden de ustedes. La mayoría de ustedes me conocen, tienen mi email y con mucho gusto pueden escribirme directamente para aportar mayor información de cualquiera de los puntos que están acá. Muchas gracias.